Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo 311. Estamos ya empezando el 8º año de trabajo de este programa que tiende a mostrar las Escrituras desde un punto de vista de la sana doctrina, entendiendo también que nadie es perfecto, que pueden haber otros puntos de vista con respecto a ciertas palabras que están aquí en la Escritura, pero siempre la intención es apegarse a las Escrituras y no inventarle nada nuevo, ni agregarle, ni quitarle. La idea es que podamos ir entendiendo las Escrituras buscando la verdad, orando a Dios que nos revele la verdad que hay en la Escritura, no siguiendo en especial algún personaje de la historia del cristianismo, sino más bien siendo parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos va guiando en la enseñanza, nos va dirigiendo hacia los puntos correctos y poder ir entendiendo la verdad que está aquí en la Escritura, que no es visible a buen porcentaje de los que leen la Escritura. La Escritura, usted sabe, tiene que estar siendo de algún modo enseñada por el Espíritu Santo. Pues si nosotros tratamos de comprenderla bajo nuestros propios lineamientos y conocimientos seculares, no comprenderemos las verdades que están aquí. Usted sabe que este programa dura aproximadamente 2 horas y va interconectado con música que yo busco en las redes sociales, música que ojalá en YouTube no tenga una reclamación directa de derecho de autor, para no tener problemas de que me bajen el programa y no dejen que se reproduzca la enseñanza. Por eso que a lo mejor a usted le llama la atención que no aparecen los cantantes conocidos, pues ellos, la inmensa mayoría están con sellos discográficos y por lo tanto no se puede usar esa música o YouTube puede bloquearla y otros canales de redes sociales. Así que, bueno, de eso se trata. Estamos en una serie que se llama Maranata, El Señor Viene, y hoy día vamos a hacer el capítulo número 13 de esta serie, titulado El Redentor que vuelve. Oramos para que este trabajo que se hace hoy sea de edificación para el pueblo de Dios, para que en tu caso particular el Señor te hable a través de la palabra y puedas modificar alguna cuestión que estás haciendo mal o recordar ciertos versículos o textos bíblicos que pueden ser útiles a las circunstancias actuales de tu vida. Que el Señor bendiga grandemente todo lo que se haga y que seas bendecido también por la enseñanza. Si te quedas hasta el final, gloria a Dios, porque le has dedicado un tiempo al Señor. Un tiempo que es fácil dedicárselo, por ejemplo, a ver un partido de fútbol y la persona está fácilmente 2 horas muy atenta a lo que sucede ahí en la cancha, pero sin embargo, le cuesta al cristiano quedarse unas 2 horas aprendiendo la palabra de Dios. Ojalá que Dios en eso trabaje en nuestro ser y aunque sea por ratos, pero finalmente terminar este trabajo y que de seguro, si tú lo recibes con mansedumbre y humildad, va a ser útil. Ahora, si tienes algo que no te parece, bueno, descarta lo que te parece incorrecto y usa todo lo bueno que hay ahí. Como dice la Escritura, desechar lo malo. Si te parece que hay algo malo, deséchalo, sencillamente. Pero aprende lo que hay acá. Aquí hay algo valioso, hay enseñanza para tu vida, enseñanza que es útil. No desprecies el trabajo que hoy día se va a hacer. El Señor hoy día va a hablar de alguna manera en nuestra vida. Siempre el Señor busca la ocasión para demostrarnos su amor, su misericordia.
Él quiere que nosotros comprendamos que no estamos solos. Podemos llevar nuestra vida de buena o mala forma. Podemos estar tal vez en la cúspide de nuestra espiritualidad, o tal vez andar con nuestra espiritualidad por allá por el suelo. Pero Dios siempre de algún modo golpea tu puerta para que le abras y le dejes entrar para provocarte alegría y gozo. Esa alegría y gozo que tienen tantos creyentes, pero que otros no tienen. Yo he conversado con muchos creyentes. Yo soy de profesión médico general y, como tal, tengo la oportunidad de conversar con muchas personas diariamente. Y algunos me llama mucho la atención porque como que no hubiera gozo en su corazón. Parece que nada interesante estuvieran esperando. Como que ya perdieron la emoción incluso de su salvación, o sienten que no tiene sentido la vida y solamente están esperando morirse. Que nuestra principal alegría y gozo sea porque vuelve Jesús, no porque sea el personaje más importante de la historia, o el rey de reyes, o el rey más importante, o el señor de señores, o porque viene el juez del universo, pues cualquiera de estas opciones son verdaderas, pero podría significar problemas si no hemos trabajado correctamente haciendo su voluntad. Pero ¿cuál debe ser nuestra alegría y gozo como gentiles? Es decir, como no judíos. Nuestro gozo debe radicar en que Él nos ha salvado, en que vuelve el que nos salvó de la condenación eterna y viene a completar su plan de redención, al redimir lo que falta, que es nuestro cuerpo carnal, para que sea transformado a su semejanza. Y viene también a levantar a todos los cristianos que han muerto. Ahí están nuestros parientes que murieron en Cristo, nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia que murieron en Cristo, que se fueron hace poco, que nos llevan la delantera, como decimos los cristianos, y cuyos cuerpos se están deshaciendo o ya se deshicieron en el sepulcro. Esperamos esa redención del cuerpo. A su vez, los judíos, los mesiánicos, también esperan ese momento crucial, porque saben que el Redentor viene a cumplir viejas promesas pendientes para el pueblo judío. Todo esto, hermano, es realmente increíble. Durante años nos comportamos mal, sin Dios y sin ley, prácticamente haciendo cada cual lo que mejor nos parecía. Muchos caímos tan bajos que tocamos fondo en graves pecados. Realmente deshonramos a Dios. Tuvimos una vida licenciosa, alejados de Dios. Tal vez algunos fuimos enseñados de pequeño en la palabra de Dios, pero luego nos alejamos, rotundamente despreciamos al Señor. De pronto, algo pasó en nuestra vida, generalmente algo difícil, un problema grave, un sufrimiento, una situación que hizo doblar nuestras rodillas y se nos manifestó realmente Jesús a nuestra vida. Y comprendimos y recibimos de verdad su evangelio y su grande salvación. Fuimos, usted sabe, justificados ante Dios de todas nuestras maldades, de toda esa vida pecaminosa en donde cada cual hacía lo que mejor le parecía. Y todo lo hizo el Señor, nuestro Salvador. Nosotros solo nos arrepentimos verdaderamente y creímos. La salvación estaba disponible cuando nacimos. No teníamos que hacer nada en especial, solamente ir a los pies del Señor, creer y arrepentirnos de nuestras malas obras. Y luego que conocimos a Cristo, no hemos estado solos en esto. El Señor siempre nos ha acompañado. No fue una visita del Señor a nuestra vida y luego desapareció tras las nubes, sino que Él ha sido un ente siempre presente a través del Espíritu Santo. Ha sido un continuo manifestar de su Espíritu Santo para guiarnos a la santificación, a la perfección, a corregir nuestros errores, nuestro carácter, nuestro comportamiento, en lo público, en lo secreto, en lo privado. Ha sido todo tan extraño, pues igual cometemos errores diariamente y el Señor nos sigue amando. Pecamos en pequeñas cosas, o bien nuestra mente divaga por diversas maldades, y ahí está el Señor, esperando nuestro arrepentimiento. La oración y la comunión nos restaura de nuevo cada día, ordena nuestros pasos, nos conduce el Señor como pastor a ovejas inquietas y algo descuidadas. Es sencillamente nuestra naturaleza carnal o corporal, aún no redimida, una lucha entre la carne y el espíritu.
Una carne que espera ese magno evento futuro, en que el Redentor viene por los cuerpos de sus fieles vivos o muertos, y definitivamente los transforme y saque de acá, de este mundo. Anhelamos ese tiempo final. ¿Lo anhela usted? ¿Siente el gozo, siente alegría, espera realmente que el Redentor venga a completar su obra en usted? Debemos anhelar ese tiempo final que nos unirá en cuerpo, alma y espíritu perfecto a Dios. Seremos perfectos. No sé cómo. Yo tan imperfecto. Una persona que es tan inestable porque digo que amo a Dios, pero en mi forma de pensar o de ser, muchas veces, debo reconocer, no parezco hijo de Dios. Pero es algo que debo corregir día a día, es algo que debo crecer. Usted también tiene que hacerlo. Y es mejor que se vaya dando cuenta de su carácter, de su comportamiento, de sus pensamientos, de su entendimiento. Porque entre más nos damos cuenta de nuestros errores, estamos más cerca de irlos corrigiendo. No sé realmente cómo lo hará el Señor de que lleguemos a ser perfectos, pero seremos perfectos. Confío porque Él es el dueño de todo y es el Todopoderoso, es el fiel y verdadero que cumplirá sus promesas. El que hace todo en su justo tiempo y a su justa medida. El Dios que nos ama, que nos guía a sus verdades. Algún día el Redentor estará físicamente con nosotros. Será el tiempo final, tiempo de redención, tiempo de que el Señor termina sus planes para con este mundo. ¿En qué lugar vas a estar tú? ¿En el lugar de los que observan o en el lugar de los que participan en esa redención final? El Señor nos ayude, fortalezca nuestra vida, multiplique nuestro deseo, nuestro gozo por Él, que anhelemos su regreso, porque no es cualquiera que vuelve, es sencillamente aquel que nos perdonó todo en la cruz, aquel que viene a completar su plan, aquel que nunca olvidará sus promesas y que cumplirá. Gloria a Dios por eso. Yo vengo muy pronto al llevar a mi pueblo que esperando está. La hora ni el día aún nadie lo sabe. Seguid mi camino, dice el Señor. Ese gran día llegará y todos verán la venida del Señor, el tiempo final. Entonces aparecerá la gloria de Dios. Con gran voz del cielo será el tiempo final.
aún nadie lo sabe. Seguid mi camino, dice el Señor. Oh, ese gran día llegará y todos verán la venida del Señor, el tiempo final. Entonces aparecerá la gloria de Dios con gran voz del cielo, será el tiempo final. Porque él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 311, titulado El Redentor que vuelve. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Cuál es su nombre? La Biblia menciona dos aspectos importantes. En el Antiguo Testamento se señala que Jehová es el Redentor de Israel. El profeta Isaías, que vivió unos 700 años antes de Cristo, es quien más menciona a Jehová como el Redentor. Es decir, Dios mismo, el creador de todo, el santo de Dios, el todopoderoso, es el libertador. Revisemos varios textos de Isaías que nos hablan de ello. Isaías 44, versículo 24 dice: Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Es decir, el mismo creador del universo es el libertador, es el Redentor. Isaías también 47:4 dice: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Interesante. Recuerde estos versículos. Jehová es el Santo, el Redentor. Pero, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? Dice que Jesucristo es el Santo. Apocalipsis 3:7, por ejemplo, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, alguien con un poder que nadie más tiene que Él, siendo Él único, siendo además santo. Isaías 43, versículo 1, dice la Escritura: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nuevamente nos habla de que el creador del pueblo de Israel, el creador de todos nosotros, es el Redentor y tiene posesión sobre nosotros. Y tiene posesión sobre la casa de Jacob, la casa de Israel. Isaías también, capítulo 49, versículo 26, dice: y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Interesante acá, fíjate, que este Todopoderoso, que dice que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, Él
el que se hará cargo de vencer a nuestros enemigos. Y dice que Él es Jehová, el Salvador y el Redentor. Isaías 54:5 también dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Aquí habla de que nuestro marido es nuestro creador, que es Jehová de los ejércitos, que nuestro Redentor es el mismo, el Santo de Israel, que a su vez es Dios de toda la tierra, y así será llamado. Hay una relación, además, que se menciona como el marido, el esposo. Interesante lo que sucederá al final de los tiempos, cuando la iglesia se desposa, se casa con nuestro Señor Jesucristo, en la boda del Cordero. Isaías 41:14 dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Es decir, el que nos socorre en nuestros conflictos, en nuestro sufrimiento, en nuestras tribulaciones. ¿Quién es? El mismo Santo de Israel, nuestro Redentor. Jehová, dice aquí en Isaías. También Isaías 43:14 dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Aquí nuevamente hay un llamado de atención al pueblo de Israel, diciéndole que Jehová, el Santo de Israel, es su Redentor, el que trastorna la historia, el que hace que pueblos vayan de un lado para el otro de acuerdo a su soberanía y voluntad. Isaías también 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Qué interesante, que el Redentor, Jehová de los ejércitos, es también Jehová, Rey de Israel. Y dice que Él es el primero y también es el postrero, y que no hay otro Dios. O sea, Dios es único. Pero fíjense que en el Nuevo Testamento se mencionan estas mismas características de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo, el que estuvo muerto y resucitó, que se autodenomina también el primero y el postrero, tal cual aparece ahí en Isaías 44:6, de Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. También en Apocalipsis 1:17 dice Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Este mismo Jehová de los ejércitos, el Redentor, el Rey de Israel, el Santo de Israel, el primero, el postrero, el Creador, es en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo. Isaías también 48:17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Otro aspecto interesante del Redentor, Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, nuestro Dios, que nos enseña, dice, y que además nos lleva por el camino que debemos seguir. Él nos encamina, dice. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ¿quién es el que lleva al Padre por el camino? Jesús. ¿Y quién es el camino? Jesús. Entonces, ¿quién te encamina por el camino que debes seguir? Isaías 48:17 dice que es Jehová. Juan 14:6 dice que es Jesús. Isaías 49:7 dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. El Redentor, Jehová, es el santo, es el fiel, es el que escoge, es al que se arrodillan y le adoran príncipes y reyes. ¿Y qué dice Lucas 4:34? Cuando unos demonios le hablaban a Jesús, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y este mismo santo que hablaba Isaías 49:7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo. Esta misma característica es atribuida a Jesús Nazareno. Qué maravilloso ir comprendiendo las Escrituras, hermano. Ir relacionándolas. Isaías 54:8 dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. ¿Quién es el Redentor? Es Jehová. Es el Dios de la eterna misericordia. ¿Y qué más misericordia que la que mostró nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz por nosotros? Que siendo santo y perfecto, se entregó por todas mis faltas, todos mis pecados, todos mis horrores, y los tuyos, y los de millones de personas. ¿Qué más misericordia que esa? Y además eterna, pues nuestros pecados son perdonados eternamente. Isaías 59:20 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Quién es el que vino y vendrá a Sión? Nuestro Señor Jesucristo. Para que se vuelvan del pecado y la maldad. Isaías 60:16 dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Quién es el Salvador y Redentor? Isaías 60:16 dice que es Jehová. Y nosotros entendemos claramente, por el relato de los Evangelios y de todo el Nuevo Testamento, que nuestro Salvador es nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Redentor es nuestro Señor Jesucristo. Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Qué interesante. Y Jesús, un día le preguntaron, muéstranos al Padre. Y él le dijo, todo el tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces, Felipe. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pero no solamente Isaías, 700 años antes de Cristo, pronunció todos estos textos que nosotros entendemos claramente que habla de nuestro Señor Jesucristo, sino que Jeremías, que vivió 600 años antes de Cristo, o sea, unos 100 años después de Isaías, también menciona a Jehová como el Redentor. Dice Jeremías 50:34, el Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia.
Qué interesante. El Redentor, el fuerte, es Jehová de los ejércitos y además es abogado. El Nuevo Testamento menciona que en Cristo tenemos abogado que nos defiende. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué maravilloso, hermano, comprender que Jesús es el abogado que intercede por los pecadores como nosotros. Que Jehová de los ejércitos es el fuerte, es el Redentor que abogará por nuestra causa. Que el perdón es seguro porque Cristo es justo. A Jesucristo el justo, el abogado que tenemos para con el Padre. Está perfectamente capacitado nuestro Señor de defender a cualquiera que arrepentido solicite perdón, que crea en la salvación en su nombre, que se humille, que se dé cuenta que ha tocado fondo, que necesita urgente cambiar su vida. Que alguien se la cambie, alguien que tenga poder. El único que tiene poder, el Todopoderoso, el Dios nuestro, el fuerte, es Jehová de los ejércitos. Es Jesús con su salvación. Y seremos redimidos en espíritu, en alma, en cuerpo. Esperemos entonces el regreso del Redentor con gozo. Jehová, que es también Jesucristo. El asunto es la espera, hermano. Tenemos problemas con esperar. Nos cuesta esperar. Nos desanimamos cuando lo que nos prometieron no sucede aún. Pero en Dios, en nuestro abogado, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, en nuestro fuerte de Jacob, en el Santo, debemos aprender a confiar. El Redentor de verdad vuelve ya y vuelve a cumplir su plan, maravilloso plan. Por todo
avión, por los signos llama la atención. Hay la hora y sin compasión sobre aquel que no se arrepintió. En el este hay una enorme luz y tal gloria trae el brillante rostro de Jesús. Ya no hay tiempo de reconciliación, solo el justo y fiel estará de pie ante el Señor. Vuelve el Redentor, vuelve Cristo el Dios de amor, vuelve ya nuestro Señor, regresa ya el Salvador, vuelve el Redentor, vuelve Cristo el Dios de amor, vuelve ya nuestro Señor, regresa ya el Salvador, muy cerca está oír su voz. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El Redentor que vuelve. El Nuevo Testamento anuncia que el Redentor es Jesús, y todo lo relacionado a la redención lo confirma. Redentor es quien redime. Un sinónimo de redentor sería libertador, salvador, liberador. Redimir puede significar varias cosas. Redimir puede significar librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa eso? Que teníamos una obligación, la muerte, por nuestro pecado. Una situación penosa que nos toca sufrir en este mundo, ver morir a nuestros seres queridos. Y morimos, y el único que nos puede levantar del sepulcro para una vida feliz es nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte, pero Dios tiene un regalo para nosotros, y el regalo está en Cristo, quien es nuestro Redentor, el que nos da vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Él pagó con su muerte la deuda del pecado. Había una obligación, una situación penosa, el pecado. Y Jesucristo padeció la muerte por nosotros para librarnos de la muerte eterna por el pecado. Nuestra situación dolorosa de morir eternamente, Él nos libra de eso. Gálatas capítulo 1, versículos 3 al 5 dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es nuestro libertador, nos libra del presente mundo malo. Nos saca de acá. Y algún día esperamos eso, que el Señor complete este plan. Jesucristo redimió del pecado al hombre. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es nuestro Redentor. Su sangre nos redimió, dice la Escritura. Su sangre nos quitó, nos perdonó los pecados. Por ello le llamamos Redentor. Redimir también significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Libertar a una persona cautiva. Estábamos cautivos en el mundo de las tinieblas. Estábamos cautivos en el pecado. Le pertenecíamos a Satanás. Estábamos
preso. Jesucristo pagó el precio que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros por nuestros pecados. Él saldó la deuda para con Dios y nos dejó libre. Habíamos agraviado a Dios, no siendo santos. Éramos esclavos del pecado, pero Él pagó el precio. Jesucristo nos libertó de la cautividad o la esclavitud al pecado pagando el precio de sangre y muerte, ahí en la cruz. Doloroso precio para alguien que no había cometido pecado. Doloroso precio de tener que separarse del Padre y producir algo que no podemos entender, de quedar solo ahí en la cruz, soportando, cargando la culpa de todos nosotros. Se puso en nuestro lugar en la cruz para conseguir nuestra libertad. Nadie más podía hacerlo. Tenía que ser alguien santo, perfecto, un cordero sin mancha. Y pagó ese precio. Hemos sido comprados por ese precio. Precio de sangre. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estamos en deuda con el Señor. Somos de Él, le pertenecemos. En espíritu, en alma y en cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo ahora debemos dedicarlo honrando a Dios. La paga del pecado, usted sabe, soberanamente Dios la estableció, es muerte. Así le dijo a Adán, de cierto morirás, si desobedecía la orden. Y de cierto murieron aquel día. Espiritualmente murieron y unos 800 o 900 años después, Adán también murió físicamente. Jesús murió por nosotros, para darnos vida. Consiguió la libertad, nos sacó de la esclavitud mediante el pago de un precio. Nos redimió, significa eso. Nos libertó. Redimir también significa dejar libre de carga una cosa hipotecada, empeñada o sujeta a un gravamen. ¿Qué hizo el Señor? Tomó nuestra carga, nuestras culpas, que nos tenían nuestra vida eterna hipotecada y atada a Satanás, empeñada a él, sujeta a la cautividad del pecado. Jesucristo tomó esa carga, tomó esas culpas que nos tenían atados a Satanás y nos libertó de esas cargas y ataduras. Dice Filipenses 2, del 6 al 8, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó la obediencia que nosotros habíamos abandonado y fue obediente al mandato de Dios y fue obediente al plan de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Nos libertó de la carga, de esa cosa hipotecada que teníamos, que estaba empeñada, sujeta a gravamen. El Señor lo hizo por nosotros. Y dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El logro de nuestro Señor de hacernos libres de estos pecados que nos tenían atados, nos hizo siervos de Dios y como fruto hemos sido santificados. Y nuestro fin será la vida eterna. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios todopoderoso que pagó un alto precio por nosotros. Una muerte horrorosa para cumplir las demandas que el mismo Dios había establecido soberanamente. Él lo hizo. Lo hizo por ti, lo hizo por mí.
y por millones de personas más. Llevemos ese mensaje a otros. Llevemos esa gran noticia a muchos. El que pagó un alto precio por nosotros es el que hoy nos invita a reconocerle, a estar gozosos, a esperarle con paciencia, con alegría, porque pronto, Maranata, el Señor viene, nuestro Redentor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 13 de la serie Maranata, titulado El Redentor que vuelve. Liberar como lo hizo el Señor le costó un alto precio a Dios. Y el beneficio será eterno para quienes recibieron esa liberación, esa redención. Para quienes reciban hoy o en el futuro próximo esta redención, serán libres. La verdad los hará libres. La verdad de Dios. Entender esa verdad, recibirla. La redención en la Biblia implica el perdón de pecados, implica la reconciliación con Dios y alcanzar la vida eterna. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El que dio la vida por nosotros, el que es la vida, bajó al sepulcro, se entregó a la muerte para reconciliarnos con Dios. Y ahora que estamos reconciliados, nos sigue salvando día a día. Nos sigue ayudando día a día cuando nos equivocamos vez tras vez. El pecado nos separaba de Dios. El pecado significa errar en el blanco perfecto que es nuestro Dios. Cuando erramos en la verdad, en realidad cometemos pecado. Éramos creación de Dios, mas no éramos sus hijos. Él nos cuidaba, Él nos sustentaba, a pesar de que éramos rebeldes. Pero cuando Él nos llama, si no atendemos a su llamado y somos desobedientes a su regalo de salvación, cada uno tendrá que enfrentarse ahora con sus propios medios ante Dios en el juicio final. Y nadie de los que se enfrentará por sus propios medios ante el juicio final de Dios podrá ser librado aquel día de la condenación eterna. Él puede librar hoy a aquel que va a juicio. Todos vamos a juicio. Y si en vida le recibimos y fuimos obedientes, dejándonos transformar y moldear a sus principios y leyes, entonces el resultado final será diferente, totalmente diferente. Seremos realmente bienaventurados, gozosos aquel día. Bienaventurados los que entren a la ciudad celestial por el ticket de entrada que nos compró nuestro Señor Jesucristo. Cada ser humano, por ser pecador, necesita un redentor. Alguien santo que lo limpie y que lo conduzca a Dios por el camino correcto que es Cristo. Cada ser humano necesita ser libertados por la verdad. Solo la verdad lo hará libre. Y esa verdad es Cristo. Cada ser humano necesita a Jesús. Y solo hay un nombre para llegar a Dios. 1 Timoteo 2, del 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hay un solo redentor,
Jesucristo, hombre, que nos rescató, que nos libertó. Él es nuestro único rescatador, el rescatador de todos, un solo mediador, el que hace la mediación, la reconciliación entre Dios y los hombres. Si dices que hay más de un mediador y nombras a otro nombre, a María o a cualquier otro santo que ha existido, o a cualquier otro que haya inventado alguna religión, eso es falso, eso es idolatría. Hay un solo mediador, nos guste o no nos guste. Eso no va a cambiar. Nos opongamos, nos pongamos rebeldes, queramos inventar otro nombre o sigamos otro tipo de religiosidad, estaremos perdidos. Si creemos que hay más de un mediador y seguimos a ese otro falso mediador. Hoy en el mundo, cuando hay conflicto entre uno y otro, aparecen diversos mediadores para obtener una reconciliación o acercamiento entre las partes, para que lleguen a un buen término de conflicto que sea beneficioso para ambos bandos. Ambos bandos tendrán que ceder en sus peticiones básicas para obtener acuerdos. Así aparecen muchos mediadores, unos buenos y otros no tan buenos. Así en la política hay varios mediadores. En la sociedad en general hay varios mediadores. Pero para la verdad de la vida eterna y del perdón hay un solo mediador. Dios soberanamente ofreció a su Hijo como mediador, Jesucristo hombre, cediendo su vida para pagar la deuda y reconciliar al Dios santo y perfecto con hombres pecadores e imperfectos como nosotros. Esa es la mediación que hace nuestro Señor. No hay otro mediador, no hay otro Dios, no hay otro Redentor, no hay otro Salvador. Uno solo. Si levantas más de un dedo para señalar a otro, estás haciendo idolatría. Estás equivocado. Si estamos en la verdad es que solo Jesús es nuestro Salvador. En Él podemos esperar. En Él podemos ser libres. En Él podemos sentirnos seguros, confiados, con una esperanza correcta. Él, el mediador, el justo, el único. Dios entró en el mundo como
mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios y solo hay un Dios, el Padre y Jesús, el mismo son. Dice en Hebreos 2:14 que los hijos son de carne y sangre. Él participó también de aquello. El profeta dijo: Jehová nos salvará. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios y solo hay un Dios, el Padre y Jesús, el mismo son. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios y solo hay un Dios, el Padre y Jesús, el mismo son. El Padre y Jesús, el mismo son. El Padre y Jesús, el mismo son. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El Redentor que vuelve. Redimir también puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. En el principio, con el pecado de Adán y Eva, perdimos nuestra relación con Dios. Perdimos esa íntima comunión. Por la desobediencia del hombre, el hombre termina alejándose de Dios y se separa de Dios. La única manera de volver a Dios es recuperar eso que se ha perdido. En el Génesis se relata esto, que entró el pecado por la desobediencia del hombre, se perdió la perfecta armonía y comunión con Dios. Había luego, usted sabe, en el templo, un velo de separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. Un velo que implica una separación entre Dios y los hombres. Pero Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, en el monte Gólgota o en el Calvario, terminó con ese velo. Se rompió, se rasgó el velo en dos. Dice Hebreos 10 del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y nadie puede entrar al lugar santísimo sin pasar por la carne de nuestro Señor Jesucristo, sin pasar por ese velo que fue abierto ahí en la cruz. Ese camino nuevo que el Señor abrió a través de ese sacrificio. El velo del templo se rasgó en dos cuando el Señor pronunció su palabra en donde entregó el Espíritu. Usted sabe, hermanos, que antes de la caída en el pecado, el hombre tenía entrada directa y comunión con su Creador. Adán y Eva se paseaban ahí en Edén, en el jardín del Edén, y el Espíritu de Dios se movía entre ellos. Pero la desobediencia cerró el camino directo al Padre. Perdimos algo valiosísimo, pero el Redentor vino a recuperar algo que se había perdido. Vino para que recuperáramos esa relación íntima y perfecta con nuestro Dios Creador. Sabemos, hermanos, que no hay justo. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, hermano, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos recuperar eso que hemos perdido. Todos necesitamos un Salvador que nos permita ser reconocidos como justos. Ante Dios, por nuestras propias obras, todos estamos destituidos, condenados, sacados de la presencia misma de Dios. Cuando suceda sobre todo el juicio final, para siempre sacados de la presencia de Dios, si no existe ese camino nuevo creado por Jesucristo. Romanos también capítulo 3 versículos 10 al 12 dice, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida muchas personas que se creen buenas, que piensan que no necesitan religión ni nada relacionado directamente como con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se creen buenos. Y muchos son despedidos también en el cementerio, como un gran hombre que se fue, o una gran mujer que era muy buena. Y salen muchos discursos de que tremendamente bueno fue aquel que se fue. Pero si se fue sin Cristo, en realidad no se fue precisamente alguien que en el juicio final va a ser encontrado como bueno o como justo. Dice el Señor que no hay ni siquiera un justo, que no hay ni siquiera uno que entienda o que realmente busque a Dios. Pues usted sabe que sin el Espíritu Santo nuestro entendimiento de las Escrituras es imposible. Sin el Espíritu Santo realmente no hay quien busque a Dios. Es Dios quien nos busca, es Dios quien nos sale al encuentro. Pero nosotros que conocemos las Escrituras, el Señor nos advierte que busquemos a Dios mientras tanto pueda ser hallado. El Redentor, hermanos, vino a esto, para que recuperásemos esa justicia, para que nos llenásemos de todo entendimiento, para poder comprender a Dios y su verdad, y esto se logra a través del implante que hace el Señor con su Espíritu Santo en nosotros. Dice el Señor que el Redentor vino también para que le deseáramos, para que le buscáramos de todo corazón, para que no volviéramos a desviarnos del camino, para que fuésemos útiles en su reino y en sus planes eternos, para que hiciésemos el bien desde ahora y para siempre, de tal manera que un día en las moradas celestiales nos encontremos nosotros, personas injustas, que no teníamos entendimiento, que no buscábamos a Dios, que nos habíamos desviado, que éramos inútiles, que no hacíamos lo bueno, pero nos encontremos cubiertos por la obra de Dios en nosotros, por la obra que empezó con Cristo en nosotros, y terminemos siendo justos, con entendimiento, personas que buscan a Dios, personas derechas en su camino, personas útiles en el reino de Dios, personas realmente que sean llamadas buenas, porque Dios está en nosotros. Jesucristo es el Redentor. Él vino también a cumplir ese plan en nosotros. Vino a completar esa obra, vino a salvarnos y lo logró con su muerte en la cruz del Calvario. Siendo santo, pagó con su muerte el pecado de muchos injustos. Siendo justo, padeció por los injustos y nos libró de la deuda que teníamos con Dios. Y así nos redimió. El justo por los injustos. Dice 1 Pedro capítulo 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nuestro Dios padeció una sola vez por los pecados. No volverá a venir Cristo a ser crucificado. El que recibe a Cristo y luego se aparta, la palabra dice que no tiene ya otro sacrificio al cual pueda acudir para ser salvos. Solamente la redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El justo que pagó por los injustos para llevarnos a Dios una sola vez. Él fue muerto en la carne y vivificado en espíritu. Para nosotros que estábamos muertos en la carne, también fuésemos vivificados en espíritu. Somos libres, hermanos, libres de toda condenación. Así que, como dice Romanos capítulo 6, versículo 18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Éramos injustos, éramos pecadores, y con el Redentor fuimos libres del pecado y ahora somos siervos de la justicia, servidores del justo Dios. Y volverá, dice, por segunda vez, sin relación con el pecado, ahora, para venir a salvar a los que le esperan. Como dice Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
¿Estás esperando a Dios? Si ya recibiste el sacrificio de Dios, nuestra labor es cumplir en obediencia a lo que el Señor nos manda y esperarle. Esperar atento que el Señor vuelve. Él vuelve a buscar a su iglesia, a sacar a los vivos y muertos que haya en el mar o en la tierra y llevarlos a las moradas celestiales que ya preparó. Y luego viene con sus santos al Monte de los Olivos en Jerusalén, a cumplir viejas promesas de protección de Israel, a destruir todos sus enemigos. Y esto, hermanos, se cumplirá cuando destruya en un abrir y cerrar de ojos a los millones de soldados enemigos que vendrán contra Israel. Recuerda usted la palabra ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 al 13, que dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Volverá el Señor Jesucristo, volverá el Redentor con todos sus santos, dice. Que entonces estemos preparados, que estemos creciendo, que abundemos en amor, dice, unos con otros, de tal manera que sean afirmados nuestros corazones, que sean afirmados irreprensibles en santidad delante de Dios, no delante de nuestra propia opinión, no delante de la opinión de nuestros hermanos, sino delante de Dios. Una santidad verdadera, una santidad genuina, no una santidad en apariencia, no una santidad externa, sino tiene que ser una del corazón, de adentro, que realmente el Señor la lee perfectamente y no hay error. Grande es nuestro trabajo, grandes son nuestros compromisos, grande es la tarea que tenemos por delante para realmente presentarnos ante Dios con corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre. Y nosotros, entendemos, seremos los que estaremos ahí, los que estaremos con todos sus santos, volviendo con el Señor, volviendo al Monte de los Olivos, llegando a cumplir esa promesa que está en las Escrituras. Porque aunque hayamos muerto, sabemos que nuestro Redentor vive, que aunque bajemos al sepulcro, aunque se haga polvo nuestra piel, nuestra carne, nuestros órganos internos se destruyen, sabemos que Él nos levantará del polvo. Y aunque nuestra piel sea deshecha, sabemos que el Señor nos vivificará. Y en nuestra carne, en nuestra nueva carne que Dios nos dará, veremos a Dios. Aunque nuestros ojos se deshagan en el sepulcro, aunque nuestros ojos actuales terminen en cenizas en el sepulcro, el Señor nos promete que tendremos ojos y veremos a Él, y lo veremos, hermano. Dice Job capítulo 19, versículos 25 al 27, esta palabra maravillosa, hermano: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, gloria al Señor, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Qué importante, hermanos, que seas tú el que vea a Dios y no sea otro que termine viendo a Dios, porque no fuiste levantado del sepulcro. Que realmente seas afirmado tu corazón irreprensible en el Señor, abundando, creciendo en amor, haciendo la palabra, siendo obediente, aprovechando este tremendo trabajo de redención que hizo Dios mismo en nosotros, para que cuando se cumplan los últimos sucesos, volvamos con el Señor y sea viva esta palabra en nosotros si hemos bajado al sepulcro, y podamos cantar y ver al Señor con nuestros propios ojos, ver al Redentor, verlo, aquel que bajó al sepulcro y que ahora vive y vive para siempre. Y que también, si nosotros bajamos al sepulcro, resucitaremos y le veremos, y no otros, sino nuestros propios ojos, esos nuevos ojos que el Señor, que el Redentor nos dará cuando redima también nuestro cuerpo.
La vida es vanidad y sin Dios no sirve. Por eso yo prefiero andar abrazado al invisible, despojando mi vivir y uniéndome con Él. Tan solo en Cristo hay vivir. Todo este mundo es vanidad y sin Dios no sirve. Mira este cuerpo terrenal que sin su amor tampoco sirve. Hoy como Job quiero clamar, aunque me muera le veré, aunque me muera le veré. Veré a mi Rey, mi Redentor. Yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, Él no me dejará. Aunque el hombre no me visite, Dios siempre me acompañará. Mi Redentor, yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, Él no me dejará. Aunque el problema se multiplique, Dios siempre me acompañará. Aleluya, mi Redentor. Yo sé que Él vive, mi Redentor. Para siempre vive, la muerte me puede hallar, pero su palabra es firme, del polvo me levantará. La vida es vanidad y sin Dios no sirve. Por eso yo prefiero andar apegado al invisible, olvidándome de mí y uniéndome con Él. Tan solo en Cristo hay vivir. Amén. Mi Redentor, yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, Él vive. Mi Redentor, yo sé que Él vive, Él es mi Dios, que para siempre vive. Este mundo morirá, este mundo es vanidad, mi cuerpo es vanidad. Mi Redentor, yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, Él no me dejará. Aunque el diablo se me levante, Dios siempre me acompañará. Yo sé que Él vive, mi Redentor.
sé que Él vive, este mundo es vanidad, la vida sin Dios es vanidad, mi cuerpo es vanidad, la tierra es vanidad, el hombre es vanidad, mi Redentor. Yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive y Él me ayudará. La vida es vanidad y sin Dios no sirve mi Redentor. Yo sé que Él vive, mi Redentor. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo 13 de la serie Maranata titulado El Redentor que vuelve. El Antiguo Testamento nos menciona una historia de redención que representa la redención que hizo Cristo a su iglesia. Es una bella historia que aparece ahí en el libro de Ruth. La Biblia nos cuenta esta historia de Ruth la Moabita. No era de la judía Noemí, que quedó viuda y volvió con su suegra a Belén porque había hambre en su tierra. Y luego de una historia de necesidades y deseos de ser reintegrada a la sociedad judía, fue rescatada por el judío Booz, hijo de la ex ramera Rahab, que fue rescatada de Jericó. Ruth 4, versículo 5 dice: Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Esto porque empezaron unas negociaciones debido a quién era el que tenía que ser el redentor de Ruth, el rescatador, el restituidor de los bienes, de la herencia. Y el que le correspondía, en realidad no quiso. A Ruth le correspondía casarse con otro, que no era Booz, un pariente de Booz. Pero este pariente de Booz la despreció y le otorgó su preferencia a Booz, quien la redimió y se quedó con ella. Dice Ruth capítulo 4, versículos 8 al 9. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Esta señal de quitarse el zapato era una señal de pacto que hizo el pariente de Booz, entregándole su preferencia a Booz. Ruth capítulo 4 versículo 13 dice que Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ellos, Ruth y Booz, son los bisabuelos del rey David. Mateo 1 del versículo 5 al 6, habla de la genealogía del Señor Jesucristo. Dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David. O sea, Booz y Ruth, los bisabuelos del rey David, forman parte de la genealogía en la carne de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor por excelencia, el mayor Redentor de la historia, que pagó el precio no de una sola persona, sino de millones de redimidos. La historia de Ruth y Booz, que aparece ahí en el Antiguo Testamento, es una bella historia de amor que nos habla de Cristo y su novia, la Iglesia, que es rescatada por amor y misericordia, haciendo un pacto y casándose con ella, cumpliendo así plenamente el proceso de redención. ¿Y cuándo se cumplirá plenamente este proceso? Cuando se cumplan las bodas del Cordero, el Cordero que redimió su iglesia y se desposó con ella. Dice Apocalipsis 19, del 6 al 9, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro
Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Allí, en esa visión de Juan, está el cumplimiento del proceso redentor de nuestro Señor Jesucristo. El final del proceso. En el Antiguo Testamento vimos a Ruth y Booz que tuvieron que pasar ciertos procesos en donde Ruth tuvo que esperar que Booz la rescatara, y cuando Booz la rescató pudo entonces casarse con Ruth y ahora ser su esposa hasta el fin de su vida, me imaginamos. Y de allí nació Obed, que vendría a ser el abuelo del rey David. Increíble como este Booz también no era un personaje que viniera de una familia real. Su madre había sido una prostituta de Jericó, y sin embargo Dios le bendijo y era un agricultor, un hombre de campo, una persona muy importante. El Señor tomó a este hijo de esta ramera y lo hizo partícipe de su genealogía. Este Booz que tuvo misericordia de esta mujer moabita, Ruth, y la rescató, e hizo lo necesario para que aquel que le correspondía rescatarla y no quiso, él, sin embargo, estuvo allí presente para poder lograr que esta mujer extranjera fuera redimida. Nosotros, que éramos extranjeros en el reino de Dios, nosotros que éramos personas que estábamos destituidos del reino de Dios, que no teníamos ninguna posibilidad, así como Ruth, siendo moabita, no tenía ninguna posibilidad de herencia ahí en Belén, pero obtuvo herencia en Belén gracias a su Redentor, a su rescatador, a su libertador, a Booz. Y nosotros tenemos esa herencia en Cristo, nuestro Redentor. Nosotros que no teníamos ninguna posibilidad, podremos un día gozar en las cenas de las bodas del Cordero. Yo estaré ahí. ¿Y tú? Gloria a Dios porque si tú vas a estar ahí. Gloria a Dios porque el Redentor hizo algo hermoso en ti. Te rescató, te llevó a un lugar de preeminencia y no siendo ninguno de nosotros merecedores de nada, teniendo no un pedigrí de santos hijos de Dios, o tal vez ni siquiera un pedigrí de cristianos, tal vez en nuestra familia, pero el Señor se fijó en ti, te tomó, te levantó, te cambió, te transformó y te dio herencia. Y esa herencia algún día terminaremos en el reino de los cielos con el Señor, sentados a la mesa en la cena de las bodas del Cordero. Esa es la invitación. La invitación hoy día es que sigas en el proceso de Dios, sigas siendo obediente a Dios y no te vayas a perder esa tremenda cena, la cena de las bodas del Cordero. En este tiempo resucitarán mis hermanos que en el paraíso están, y nosotros seremos transformados, después raptados para estar con el Señor en la cena de las bodas del Cordero, recibiendo cada
dijo su ángel aquí en la tierra, en el programa de Dios, en la cena de las bodas del Cordero, recibiendo cada uno su galardón por haber hecho lo que nos dijo su ángel aquí en la tierra, en el programa de Dios. En este tiempo será la resurrección de mis hermanos en el día del Señor. Los recibiremos con los brazos abiertos, todos contentos estaremos con el Señor. En la cena de las bodas del Cordero, recibiendo cada uno su galardón por haber hecho lo que nos dijo su ángel aquí en la tierra, en el programa de Dios. En la cena de las bodas del Cordero, recibiendo cada uno su galardón por haber hecho lo que nos dijo su ángel aquí en la tierra, en el programa de Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 13 de la serie Maranata, titulado El Redentor que vuelve. Esto de esperar un Redentor era algo conocido dentro del pueblo de Israel. La Escritura habla de Ana, una viuda hacía 84 años, que era profetisa, hija de Fanuel, que no se apartaba del templo haciendo oraciones. Y al ver que Jesús era traído al templo, dice ahí en Lucas 2:38, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer, esta viuda muy añosa, se dio cuenta, el Señor le mostró que aquel niño que fue llevado al templo después de los ritos de purificación de los padres era el Redentor de Israel. La Escritura nos menciona aspectos diferentes con respecto a la redención. Varios versículos nos hablan de que hemos sido redimidos, pero a su vez nos habla de que el día de la redención está por venir y que finalmente se completará el plan de redención. Hemos sido redimidos por la gracia de Dios, significa salvos, un regalo suyo a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención implica un regalo de Dios. Es algo que nos permite hoy día ser considerados justos ante Dios. Nosotros, los injustos, somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios hacia nosotros. Y esto mediante nuestro Redentor, que es Cristo el Señor. Este mismo Jehová de los ejércitos que hablaba el profeta Isaías y el profeta Jeremías 700 o 600 años antes de Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿En quién tenemos redención? En nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? De su sangre, del derramamiento de sangre. Recuerden ustedes que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso lo estableció Dios soberanamente. Entonces tuvo que existir el derramamiento de sangre para que los pecados fuesen perdonados. Entonces, nuestros pecados son perdonados gracias a la riqueza de la gracia de Dios
por el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos reconciliados por medio de la muerte de Cristo. Nuestra redención, por lo tanto, hermanos, no es algo que nos va a costar o que nos haya costado algo. Sencillamente le costó el derramamiento de sangre de nuestro Señor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice Hebreos 9:12. No fue por derramamiento de sangre de machos cabríos como hacían los judíos año tras año, ni de becerros, sino por la propia sangre de nuestro Dios y Salvador. Y Él, a través del velo que rompió, entró para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. No como los sumos sacerdotes, que con mucho cuidado entraban en el lugar santísimo para poder ofrecer sacrificio una vez al año y redimir los pecados del pueblo. Toda la gloria entonces es para nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, que nos ha justificado con su cruz, con el derramamiento de su sangre, que nos santificó a través del Espíritu Santo, y esta reconciliación que Él ha logrado no es una reconciliación temporal como la que hacían los sumos sacerdotes, sino que es eterna. Él, sumo sacerdote por excelencia, el único que pudo lograr una vez para siempre entrar en el lugar santísimo, habiendo obtenido esta eterna redención. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué maravilloso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, una labor completa que nos ha dado sabiduría, nos ha justificado, nos ha santificado, nos está santificando y ha hecho el proceso de redención. Hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo interesante, la Escritura también nos habla que el día de la redención está por venir. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo es la cosa? ¿Fuimos redimidos o no fuimos redimidos? La Escritura dice claramente que hemos sido redimidos por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un día de redención que está por venir. ¿A qué se refiere esto? Eso se refiere a que hemos sido redimidos espiritualmente, pero no hemos sido aún redimidos en la carne, corporalmente. Por lo tanto, se espera ese día de la redención. Y ese día de la redención también va a incluir un día que está por venir para los judíos, que serán redimidos en aquel día final. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No debemos contristar al Espíritu Santo, no debemos hacerlo sufrir. Nosotros tenemos una relación con Dios directa, íntima, y el Espíritu Santo es Dios. Y Dios también se ofende, Dios también se pone triste. Y la idea es que si queremos realmente tener una buena relación con Dios, debemos mantener una relación de obediencia, de comunión con Dios, haciendo su voluntad. Y fuimos sellados para el día de la redención con el Espíritu Santo. Falta, hermanos, la redención del cuerpo de cada creyente. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso aún falta la redención de nuestro cuerpo. ¿Y cuándo va a suceder eso? En el día del arrebatamiento de la iglesia, el día del rapto, cuando dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que habremos quedado subiremos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y se completará el proceso de redención de nuestro cuerpo. Con el arrebatamiento que hará el Señor cuando regrese sobre las nubes, nuestro cuerpo entonces serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y serán libertados de la corrupción de la carne, de la cual hoy día aún padecemos. Por eso que nos enfermamos, nos morimos y hay una intención de nuestra carne por pecar. Y seremos transformados ahora para nunca más ver corrupción y para estar siempre con el Señor. Hablando Jesús de las señales antes del fin y de su regreso, dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, con respecto a estas señales antes del fin, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, le dijo a los discípulos.
Es decir, faltaba un proceso de redención por cumplir. Y ese proceso de redención por cumplir se efectuará al final de las señales del último tiempo, al final del regreso del Señor. El día de la redención ocurrirá cuando Maranata, el Señor, venga. Ese será el día majestuoso, maravilloso, que nosotros podremos ser testigos y partícipes. Escuchemos a nuestro Señor como nos habla, escuchemos al Redentor que hoy día nos dice que debemos participar de las bendiciones, de la obediencia, de hacer la voluntad de Dios, de mantener un compromiso en conducta, en carácter, en lo público, en lo privado, en lo secreto, estando atento a este día que viene, en donde el Señor, como ladrón en la noche, vendrá sin que nadie pueda saber exactamente el día ni la hora. Y este día del regreso del Señor para llevarse a su iglesia será el día de la redención de nuestro cuerpo. Y cuando se cumplan todas las señales antes del fin y finalmente el Señor se pose en el Monte de los Olivos, se completará también la redención que aún falta del pueblo de Israel, que será libertado y será entonces protegidos por el Señor, y los enemigos del pueblo de Israel serán destruidos. Y el Señor vendrá a nosotros a gobernar con todos sus santos. Así que esperamos ese día, ese tiempo en que el Señor vendrá. Estamos en el proceso de redención, hemos sido redimidos, pero aún nos falta la redención de nuestro cuerpo. Aún nos falta ese proceso final que está pronto por suceder. Mientras tanto, usted espere en el Señor, mantenga su amor, su esperanza, su confianza, a pesar de que esté pasando por malos tiempos, a pesar de que esté pasando por grandes penas, por tristeza, por amargura, por sufrimiento, o esté siendo tentado. Manténgase firme, manténgase en el camino que ha trazado el Redentor. Recuerde que la sangre de Cristo le ha redimido. Ese ha sido un solo sacrificio y no hay otro sacrificio que pueda redimirnos, libertarnos, salvarnos, entregarnos a una nueva comunión con Dios, a recuperar lo que habíamos perdido. Volvemos a Dios ahora con un nuevo cuerpo, volveremos a Dios. Falta ese día, el día ya viene. ¿Y usted le espera? ¿Está en ese proceso? Atento, que el Señor, que el Redentor ya vuelve. Con
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El Redentor que vuelve. Y estamos llegando al final de este capítulo para hablar de la importancia de que el Señor vuelva. No es solo un suceso histórico que va a permitirnos ver el rostro del Señor, sino que es algo que nos va a afectar directamente en nuestro cuerpo y vamos a pasar a la presencia de Dios y como tal, como somos hoy día, no podemos. Por eso que el Señor tiene que transformar nuestros cuerpos. Y al final dice, los redimidos vendrán a Sión. Y se cumplirá la profecía del profeta Isaías, capítulo 35, versículo 10, que escribió unos 700 años antes de Cristo. Y dice, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué hermoso final para la vida de muchas personas que la han pasado mal. La han pasado mal predicando el Evangelio, la han pasado mal como misioneros, la han pasado mal en diferentes ámbitos y circunstancias de su vida. Pero el Señor nos promete que si están dentro del grupo de los redimidos, volverán y vendrán a Sión con alegría. Bajaron al sepulcro, ya no están entre nosotros. Y sin embargo, dice el Señor, que volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Huirán la tristeza y el gemido. Qué maravillosa promesa de nuestro Señor. Dice Isaías también en el capítulo 51, versículo 11, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Nuevamente Isaías repite esta misma idea, de que volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. La venida de Cristo con todos sus santos es una promesa futura, hermano. Entendemos que ocurrirá posterior al arrebatamiento de sus santos. Porque ¿de qué otra manera podría volver el Señor con sus santos si todavía sus santos están enterrados? O bien, los santos que aún viven están en la tierra. ¿Cómo podría volver con sus santos a Sión si antes no hubiese venido por ellos? Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13 dice, para que sean afirmados nuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí está, nuevamente, la idea que te estoy diciendo, que en la venida de nuestro Señor Jesucristo se producirá esta relación de Jesús con todos sus santos y se cumplirá la profecía de Isaías, que los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. No vendrán por sus propios medios, sino que vendrán con el Redentor, con Jesucristo, que nos traerá, que nos llevará a ese lugar maravilloso, y volveremos a Sión, dice la Escritura. La llegada del día del Señor también nos habla el profeta Zacarías. El capítulo 14, versículo 1 al 4, dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. La promesa de que Jehová de los ejércitos volverá, el Redentor volverá y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos para traer victoria al pueblo judío. Ahí este monte que está enfrente de Jerusalén. Y se producirá el gran triunfo de Jehová en Jerusalén. Y de los que habla no es otra cosa de la venida de Jesucristo, que volverá desde los cielos y pondrá sus pies en el monte de los olivos. ¿Quién es ese Jehová de los ejércitos que nos habla el Antiguo Testamento? Es Jesucristo, nuestro Dios, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice
Hechos capítulo 1, versículos 10 al 12. Y estando ellos, me refiero a los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que el Señor se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Gloria al Señor. Es el Señor, es el mismo Cristo, el que se fue un día en el siglo I a los cielos. Él es el que volverá. Se fue desde el monte de los olivos y volverá al monte de los olivos. Pondrá sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, como profetizó Zacarías, unos 450 años antes de Cristo. El Redentor, Jehová de los ejércitos, vuelve físicamente y pondrá sus pies en el monte de los olivos, desde el mismo sitio que se fue un día físicamente en el siglo I. Maranata, hermano, el Señor vuelve por los suyos en el arrebatamiento, a cumplir sus promesas, a transformar sus cuerpos, a redimir sus cuerpos, para que luego vuelva a poner sus pies en el monte de los olivos con todos sus santos que vendrán a Sión, que vendrán a Jerusalén, que vendrán al monte santo, al monte Sión, a dar un paso más en el perfecto plan de redención eterna. Gloria a Dios por eso. Aleluya, hermanos, al que vive y reina para siempre, a Cristo, el justo, el santo, el Rey, el Señor, el juez, el Salvador, el Redentor, el único mediador entre Dios y los hombres. Así sea, hermano, así será. Algún día volverá por ti, dejarás este mundo y llegarás a ese lugar, llegarás, hermano, volverás a tu heredad, a esa heredad que el Redentor te ha regalado. Regresarás a las moradas de libertad y permanecerás unido con el Redentor por siempre. En Edén nos fuimos de la presencia de Dios. En Edén fuimos condenados al pecado. Muchas generaciones, cientos de generaciones han permanecido alejadas del lugar de perfección, del lugar de comunión con Dios, pero volveremos a ese lugar de perfección, llegaremos al lugar donde nunca debiéramos habernos ido, de la presencia de Dios, a ese lugar donde nunca debiéramos haber abandonado y haber dejado esa preciosa, esa íntima comunión con Dios, a esa vida eterna que nunca el hombre debió haber abandonado. Pero hoy día tenemos una nueva oportunidad, hoy día en Cristo, solo en Cristo está esa nueva oportunidad de volver. Hoy día está la invitación, hoy día tu vida puede cambiar. Hoy día si hay alguien que aún siente que no ha recibido al Señor, si hoy día hay alguien que cree que esta puede ser su oportunidad, que tal vez no habrá otra, no sabemos, hermano. Cristo puede volver en cualquier momento. Es mejor que la tomes. Es mejor que vayas hoy día, ahora, a la presencia de Dios. Mientras alabamos al Señor, hoy día reafirma tus pasos, confirma que tú eres un redimido de Jehová, que un día volverás con los otros redimidos. Volveremos, hermano, volveremos a Sión y volveremos cantando con gozo, con alegría, para cumplir las promesas que hizo el Señor a través del profeta Zacarías. Volveremos juntos, todos los santos, con nuestro Señor Jesucristo a Sión. Y allí estaremos por siempre con el Señor. Y regresaremos a las moradas celestiales. Regresaremos al lugar donde nunca debiéramos habernos ido. Pero el Señor nos tiene las promesas. El Señor se fue en el siglo I a preparar moradas y volverá por nosotros. Eso es seguro. El Redentor vuelve. Y nosotros, los redimidos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos esperando el día de la redención final? ¿O estamos cada uno viviendo en sus propios afanes? Al finalizar este camino, carruajes vendrán desde la gloria, me llevará de vuelta a mi heredad. Gloriosa será esa mañana, cuando al fin podrá
mis ojos ver al Rey. Las pruebas no parecerán nada cuando en sus brazos pueda descansar mi Señor. Allí yo quiero estar, aleluya. O sea, guardaré este gran día. Las pruebas no me detendrán. Él me escogió, fue su elección y me hizo un vencedor. Nada podrá, dígalo, impedir que suba yo. Y un día regresaré a mi heredad. Mis ojos verán la gloria a la tierra de libertad. Una mañana llegaré, este mundo dejaré, yo volveré a mi hogar. Un día regresaré, y un día regresaré a mi heredad. Mis ojos verán la gloria de su majestad, a la tierra de libertad. La mañana llegaré, este mundo dejaré, yo volveré a mi hogar. Al finalizar este camino, esos carruajes vendrán desde la gloria, me llevará de vuelta a mi heredad. Yo estoy creyendo, gloriosa será esa mañana, aleluya, cuando al fin podrán mis ojos ver al Rey. Las pruebas no parecerán nada cuando en sus brazos pueda descansar mi Señor. Allí yo quiero estar, o sea aguardaré ese gran día. ¿O qué día será? Las pruebas no me detendrán. Él me escogió, fue su elección y me hizo un vencedor. Nada podrá, oh aleluya, sí Señor. Y un día regresaré a mi heredad. Mis ojos verán la gloria de su majestad, a la tierra de libertad. Una mañana llegaré, este mundo dejaré, yo volveré a mi hogar. Hermanos músicos, oh alábenle a Él, oh sí Señor, yo sé que llegaré a esa tierra, oh aleluya, sí Señor. Y un día regresaré a mi heredad. Estos ojos, mi hermano, mis ojos verán la gloria de su majestad, a la tierra de libertad. Una mañana llegaré, este mundo dejaré, yo volveré a mi hogar. Un día regresaré, un día regresaré a mi heredad. Oh, es tuya, mi hermano, la gloria de su majestad, a
esa mañana llegaré, ese mundo dejaré, yo volveré a mi hogar, a la tierra de libertad. La mañana llegaré, este mundo dejaré, yo volveré a mi hogar. Oh, aleluya. Oh, sí, Señor. Hay alabanza, mi hermano. Hay gratitud en esta hora. No es una tierra que perece, mi hermano. Es una tierra eterna. Oh, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, amén, sí, Padre.